situaciones de este tipo. En el año 21, las cosechas en Rusia se habían desplomado un 20%. 33 millones de personas se vieron absolutamente afectadas por el hambre, sobre todo en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. En el año 1922, si no llega a ser por la American Relief Administration, que estaba alimentando diariamente a 11 millones de personas, el número de muertos por hambre hubiera podido ser verdaderamente pavoroso. Pavoroso. ¿Cómo resistió ante esto el régimen? Admitió la ayuda americana, dio marcha atrás en el proceso de colectivización, hasta que luego volvería a repetirse más adelante, pasó a la nueva política económica y en un momento determinado, sobre todo, aumentó el número de funcionarios. A mí me da pavor cada vez que veo aumentar el número de funcionarios, porque al acabar la revolución había 576.000 funcionarios públicos en Rusia y para la época de Stalin había 2.400.000. Y ya pueden ustedes imaginarse el papel que tuvieron los 2.400.000 funcionarios en mantener a Stalin. Tercer aspecto, y con esto voy a concluir, o sea que pueden tranquilizarse, que me parece interesante en cuanto a la Revolución Rusa. Si el primero es la pervivencia verdaderamente tenaz de la mentira a la hora de hablar de la Revolución Rusa, uno tiene que estar oyendo todavía versiones totalmente fabricadas por los bolcheviques como si fueran dogma de fe y que nadie se ha molestado en contrastar con la documentación. Si el segundo es la manera en que se llevó a cabo una ingeniería social que parece que nadie se da cuenta cuando existen movimientos de ingeniería social, de izquierdas o no de izquierdas, pero es algo que también se le escapa a la mayoría de la gente. El tercero, que suele también pasarse por alto y que a mí me parece muy inquietante, es la manera en que no se ha aprendido nada de la intervención extranjera en la Revolución Rusa. La Revolución Rusa pudo, entre otras cosas, llevarse a cabo, aparte de porque había individualidades que no tenían escrúpulo moral alguno, fuera Lenin, fuera Trotsky, posteriormente Stalin, porque también hubo poderes extranjeros que jugaron con el destino de Rusia. Y por supuesto jugaron con el destino de Rusia porque consideraron que efectivamente les beneficiaba que hubiera una revolución. Si Alemania no hubiera decidido que su gran baza en el este era enviar a Lenin y a su gente a Rusia, la Revolución de Octubre nunca se hubiera producido. Y en ese sentido, Alemania tenía unos planes sobre el este de Europa que eran clarísimos. Primero, una revolución que colapsara el frente del este, y Lenin era esencial. El famoso tren sellado es un tren alemán que pasa por territorio alemán, que llega hasta Petrogrado y que permite que un partido bolchevique que no pensaba en la revolución, porque creía dentro de la ortodoxia marxista que después de la revolución burguesa pasarían muchos años y en algún momento en el lejano futuro habría una revolución proletaria, llega un Lenin que considera que aunque sea herético, lo que hay que hacer es forzar la revolución proletaria y olvidarse del avance dialéctico en el que creía Marx. Sin Alemania esto no hubiera sido posible. Y por cierto, Alemania tenía un plan sobre Rusia que se parece, pero como una gota de agua a otra, a lo que ha hecho la NATO en el este de Europa después de la caída de la Unión Soviética. Es decir, vamos a crear una Ucrania artificial, vamos a desgajar Bielorrusia de Rusia y vamos a convertir a Rusia en una potencia de segundo orden que de alguna manera no pueda moverse en el futuro. Es decir, acabamos con una gran potencia y la cuarteamos, la destrozamos. Esto los alemanes estuvieron a punto de conseguirlo, les salió mal por la derrota final en la Primera Guerra Mundial. La NATO más o menos lo ha conseguido, pero vamos a ver en qué acaba esto, porque cada vez que en Estados Unidos se dedican a copiar planes alemanes, los resultados son magníficos, sea utilizando terroristas islámicos, como en su día propugnaba las SS, sea troceando Rusia. Entonces esto, como el mañana no está escrito, que decía el poeta Antonio Machado, vamos a ver dónde acaba. Pero evidentemente, sin Alemania, sin su intento de destrozar Rusia, sin su envío de revolucionarios, no hubiéramos tenido la revolución bolchevique, no hubiera habido Unión Soviética y no hubiera pasado lo que ha pasado durante el siglo XX con el comunismo. No menos importante
y este es otro factor también para reflexionar, es el papel que jugaron algunos magnates de Wall Street en el envío de Trotsky. Es curioso que cuando uno lee las memorias de Trotsky y el tiempo que estuvo en Wall Street y cómo alguno de esos magnates, como el banquero Jacob Schiff, consiguió que incluso el presidente de Estados Unidos presionara a las autoridades del Canadá para que Trotsky pudiera llegar a Rusia, pues evidentemente los magnates se las prometían muy felices. Es decir, Trotsky supuestamente iba a ser el amigo que una vez que estuviera en Rusia iba a poner a su disposición de manera barata y asequible las inmensas riquezas naturales de Rusia. Y por supuesto, pues en fin, era un revolucionario, pero sería manejable, etcétera. Bueno, pues Trotsky no da la sensación de que fuera nunca manejable. Fue decisivo en la victoria del Ejército Rojo, con métodos absolutamente despiadados y criminales si quieren, pero desde luego no parece que al final los magnates, más allá de alguna temporada inicial, sacaran mucho beneficio de esta situación. Es más, Lenin llegaría a decir que los países capitalistas les estaban proporcionando la soga con la que esperaban ahorcarlos algún día. Y seguramente esta es una de esas cuestiones que debería llevarnos a veces a reflexionar sobre ciertas intervenciones, que sobre el papel están muy bien, pero que luego tienen unos efectos perversos cuyas últimas consecuencias son absolutamente incalculables. Si Trotsky no hubiera llegado a Rusia, posiblemente también la historia hubiera sido distinta. Y aunque hay gente que ahora revaloriza mucho a Trotsky, porque eso de que te asesinen en términos históricos siempre te deja bien, un asesinado tiene un plus histórico, la verdad, ya si te asesinan joven, no hablemos, o sea, ya tienes un lugar reservado en la historia en vez de a lo mejor el olvido. Lo cierto es que determinadas aventuras que parece que pueden ser interesantes, al final tienen efectos perversos. Cuando en la década de los 90, durante el gobierno de Yeltsin, hubo gente que decidió hacer experimentos también con Rusia y ver la manera en que podía llevarse las riquezas, desde luego se hicieron grandes fortunas, pero asentaron a Putin por los siglos de los siglos en el poder. Porque ese periodo de los años 90 en que se saqueó Rusia y que los rusos conocen como la violación de Rusia, no porque sí, solamente la quiebra de ese Estado ocasionó la muerte de no menos de 8 millones de rusos. No es una tontería, no es una tontería. Evidentemente provocó una reacción en la cual, para evitar el saqueo extranjero y para evitar, por supuesto, la desintegración nacional creciente, estamos casi dispuestos a todo. No es tan raro la muerte de tanta gente. Les voy a poner un ejemplo que creo que ilustra bastante esto. Cuando existía todavía la Unión Soviética, existían brigadas de camiones para recoger borrachos. Esto puede parecer una tontería, porque una persona se emborracha en una calle de la Florida, y del sur de la Florida, y se cae, con que no le pase un automóvil por encima, al día siguiente se despejará y se va. Pero imagínense lo que significa vivir en Rusia en el invierno con 30 grados bajo cero, regresar a casa ebrio y caerse en la calle. El camión pasaba, recogía al ebrio y lo llevaba a su casa. Cuando los camiones dejaron de pasar, los ebrios se morían de frío por la noche o a lo mejor sufrían congelaciones que acababan en amputaciones y en pérdida de miembros. Este es solo un ejemplo, añadan otro tipo de ejemplos. 8 millones de muertos. Claro, cuando las cuestiones, y todas me parecen muy interesantes, sí. Yo creo que lo que hace Lenin está en Marx. O sea, ya está en Marx. Posiblemente lo que diferencia más a Lenin de Marx y le convierte en un hereje, pero en un hereje muy pragmático, que explica su éxito, es primero que él se da cuenta de que el proletariado no va a avanzar si no tiene un grupo que empuja, aunque sea con una pistola en la nuca, al proletariado. Es decir, mientras que Marx cree en una dialéctica materialista que ha copiado de Hegel y que convierte al proletariado en el sujeto de la historia, Lenin es el primero que se da cuenta de que el proletariado no se mueve. Hay que crear los revolucionarios profesionales, un partido que sea la vanguardia del proletariado, y en un momento determinado él da todavía un salto herético más, pero que tiene un enorme éxito, que es: no vamos a esperar a que la historia se desarrolle de acuerdo a los supuestos de Marx. O sea, si no ha habido una revolución, un Estado burgués, capitalista, avanzado, no importa, nosotros saltamos al Estado socialista.
lo cual sirve de excusa a algunos marxistas hoy en día para decir que aquello era heréticamente marxista, pero en términos de táctica política es absolutamente genial y es el éxito finalmente de los bolcheviques. Los fascismos no hubieran existido sin el triunfo de Lenin. Es decir, los socialismos en buena parte de Europa, por supuesto había socialismos revolucionarios, pero los grandes movimientos socialistas en Europa se habían ido convirtiendo en socialdemócratas. Primero en Alemania, en Inglaterra, donde encima nunca habían sido marxistas, todavía más. Todos habían votado a favor de los subsidios de guerra de sus respectivos países en vez de por la solidaridad proletaria. Quien rompe eso, y lo rompe desde el estallido de la Primera Guerra Mundial, es Lenin. Y eso tiene un efecto inmediato en la creación de los fascismos por dos razones. Una, porque los fascismos en buena medida son un movimiento de reacción frente al peligro comunista. Lo dicen y es verdad. Pero otra, porque además los fascismos de pronto conciben una forma de socialismo distinta porque el socialismo internacionalista ha fracasado. Y esto lo dice el propio Mussolini. Hay una entrevista que una corresponsal anglosajona le realiza a Mussolini y le pregunta qué es el fascismo en los años 20. Y entonces Mussolini dice: yo toda mi vida fui un socialista internacionalista. Y al principio me opuse a la participación de Italia en la guerra, yo siempre he sido socialista internacionalista. Y cuando estalló la Gran Guerra, yo vi como los socialistas de todos los países, en vez de hermanarse en contra de la guerra, apoyaron a sus respectivas naciones. Y yo en ese momento me convertí en un socialista nacionalista. Eso es el fascismo. Y es el intento de oposición de lo que se considera el verdadero socialismo, que además es un socialismo nacionalista y que en Alemania además se llama nacionalsocialista. O sea, no puede ser más claro. Todavía en Italia apelan a la historia del fascismo, pero es lo mismo. Eso sin el triunfo de Lenin no hubiera sucedido. Y es muy posible que los movimientos socialistas hubieran adelantado en 30 años lo que hicieron en la Europa democrática en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos es una posibilidad. Vamos a ver, la intervención extranjera no da el triunfo a Lenin, pero sin la intervención extranjera Lenin no hubiera llegado a Rusia. Es decir, eso es un hecho objetivo. Es decir, y además los servicios de inteligencia alemanes lo sabían. Es decir, dejan pasar a Lenin porque saben que es la clave para derribar el gobierno ruso. Llevaban subvencionando a Lenin desde hacía años. Kerensky tenía los documentos y no los quiso publicar en 1917, lo que le hubiera causado un enorme daño a Lenin. Y efectivamente, por lo menos los colocan ahí, lo que es enormemente importante. En un momento determinado, pero aquí hay que reconocer que Lenin también tuvo su parte, el hecho de que se llegue a una paz entre los bolcheviques y Alemania, que significó unas renuncias territoriales inmensas, le dio un respiro a Lenin. Y tanto Alemania como Lenin pensaban que los dos salían ganando. Es decir, Alemania, porque podía lanzar a sus divisiones al frente occidental, intentar llegar a París y acabar la guerra antes de que desembarcara 1 millón de soldados norteamericanos, que fueron los que decidieron la Primera Guerra Mundial, y Lenin, porque la idea es que de momento hemos ganado tiempo y la revolución va a estallar en todo el mundo y se llevará por delante todo. Con lo cual, el que ahora cedamos Ucrania y Polonia y otros territorios no tiene la menor importancia, los vamos a recuperar en unos meses. Y en ese sentido, claro que tuvo un enorme peso. Ahora, evidentemente, pues no fueron los alemanes los que crearon la CK, ni los banqueros de Wall Street tampoco fueron los que crearon los batallones de fusilamiento ni nada de este tipo, pero sí tuvo mucha importancia. Y en términos económicos, la ayuda los empréstitos que recibieron durante los primeros años de algunos banqueros de Wall Street, los bolcheviques, fueron esenciales. ¿Tú crees que sin ese dinero? No lo sé. Era lo que iba a decir ahora. No sé. Iba a decir exactamente eso mismo ahora. No sé si sin ese dinero no hubieran sobrevivido tan bien. Quizás sí. Pero les vino muy bien. Les vino muy bien.